en esta breve línea del tiempo nos vamos a remitir, bueno, vamos a utilizarla para pues abarcar la historia de México. Entonces, desde 1492, cuando Cristóbal Colón llega a América, recordemos que en ese momento nos introducimos nosotros a la historia, ¿ok? Con nuestras culturas, nuestras civilizaciones prehispánicas antiguas, con todo lo que tenía América. Entonces, nuestra época prehispánica abarca o se tiene datos aproximadamente del año 2500 antes de Cristo, 2500 antes de Cristo al 1521. Esa sería la época prehispánica. Inicia con el asentamiento de las primeras culturas prehispánicas. En la región de Mesoamérica, que actualmente comprende parte del centro del territorio mexicano. Y va a finalizar con la caída de México Tenochtitlan a manos de españoles y otras poblaciones mesoamericanas, enemigas de los mexicas. Después tenemos una época colonial, que abarca del 1521 a 1810. Comienza después de la conquista española, creándose el virreinato de la Nueva España en el amplio territorio que comprendía la región de Mesoamérica. Este virreinato llegó a comprender, además del actual territorio mexicano, parte de Centroamérica y de Estados Unidos, incluyendo Filipinas, y concluye con el inicio de la independencia de México. La conquista española fue un periodo de transición entre la época prehispánica y la época colonial. Esta conquista inicia en 1517 con la primera expedición española y finaliza con la derrota de los mexicas en 1521. Sin embargo, años posteriores existieron más conquistas y otras poblaciones mesoamericanas, hasta que en 1535 se instauró el virreinato de la Nueva España. Entonces, la conquista española es el periodo de transición entre la época prehispánica y la época colonial. Después tenemos la independencia de México. Recuerden que la época colonial concluye con el inicio de la independencia. Este periodo va del 1810 a 1821. Inicia con el grito de independencia y concluye con la firma del Acta de Independencia. Esta es una etapa transisoria del sometimiento del Imperio Español a fundación de un Estado-nación independiente, pero es hasta el año de 1836 cuando España reconoce oficialmente la independencia de México. Entonces, la independencia finaliza en 1821 con la firma del Acta de Independencia.
llamado también los Tratados de Córdoba. Fueron firmados estos el 24 de agosto de 1821 en la villa de Córdoba, Veracruz, entre el jefe político de la Nueva España, Juan O'Donojú, y el jefe del ejército trigarante, Agustín de Iturbide. Este documento ratificó los principios del Plan de Iguala y representó un paso fundamental hacia la consumación de la independencia de México. Después de esta etapa, tenemos al México independiente. Comienza en el año de 1821, abarca hasta el año de 1877. Inicia con la firma del Acta de Independencia y la instauración del primer imperio mexicano, que poco tiempo después sería la Primera República. Es hasta este punto que México nace como Estado-nación y va a finalizar con el primer periodo presidencial de Porfirio Díaz. Durante este tiempo se experimentaron grandes sucesos y cambios en el país: repúblicas e imperios, guerras internas, intervenciones extranjeras, anexiones y pérdida de territorio. Es en este periodo que comprende el siglo XIX en donde se pierde gran parte del territorio mexicano. El porfiriato inicia en 1877 y abarca hasta 1910. Es un periodo en el que Porfirio Díaz gobierna México por más de 30 años. Inicia con su primer periodo presidencial y termina con el inicio de la Revolución Mexicana y la posterior renuncia de Díaz a la presidencia y al exilio a Francia. Durante el porfiriato, Porfirio Díaz se reeligió 8 veces, de los cuales 7 periodos fueron de manera ininterrumpida. Su primer periodo abarca de 1877 a 1880 y fueron 3 años nada más. El segundo periodo ya abarca de 1884, tuvo un descanso de 4 años, de 1884 hasta 1911 ya de manera ininterrumpida. Vamos a hacer aquí un paréntesis para ver algunas características del gobierno de Porfirio Díaz. No los han pintado como el peor gobernante de la historia, como un dictador, pero como todo político tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Él también tuvo muchos, o mejor dicho, colaboró con el avance del país. Si bien se endeudó, pero también pues tuvo un avance. Vamos a ver algunas características del gobierno de Porfirio Díaz. Dentro de las características políticas del porfiriato se encuentra obviamente la reducción de las garantías y libertades individuales. Pues sí, su gobierno era opresor, dictador, se tenía que hacer prácticamente lo que él quería. Hay una frase muy conocida de él que decía: en caliente, aquel que se rebelara, que le hiciera revuelta, que fuera un rebelde, que desobedeciera sus órdenes, mátalo en caliente.
o nada más en caliente. Entonces, dice reducción de las garantías y libertades individuales, la persecución a la oposición, la centralización del poder, una democracia simulada, la fundamentación positivista y progresista, entre otras. Era un gobierno, eh, sí, dictador, sí, limitaba las garantías de los individuos. No podrían ejercer esa libertad de pensamiento, esa libertad de asociación, esa libertad de movimiento, de tránsito, de libre tránsito. Si era algo que a él le perjudicaba, que él no estaba de acuerdo, él tenía prácticamente que estar de acuerdo y autorizarlo todo. Y el que no era, en caliente. Mátalo en caliente. Sí, políticamente fue un gobierno muy opresor. Características sociales. La clase acomodada estaba compuesta por latifundistas, comerciantes e industriales. ¿Quiénes eran los latifundistas? Aquellos a quienes les asignaba una porción grande de tierra, de ejidos, pero eran los allegados a él, los que lo apoyaban, los que servían de espías incluso. A ellos les dio unas grandes cantidades de tierra, latifundios. Y estos latifundistas fueron obviamente los que eh, prácticamente volvió a haber esclavitud. Estas personas trabajaban, ¿se acuerdan de las tiendas de raya? Los campesinos. Estos latifundios eran trabajados por campesinos, a quienes les daban una casita, una chocita ahí en medio de tanto terreno, trabajaban, lo cultivaban, ganadería, agricultura, principales fuentes también económicas, pero, por ejemplo, les pagaban muy poco por trabajar las tierras y los eran obligados a comprar en las tiendas de rayas de los mismos latifundistas hacendados. Yo te pago, pero para que me compres a mí. No tenían libertades. Podemos ver aquí algunas imágenes. Así vivían. Económicamente hablando, hubo auge en varias ramas económicas como la minería, el comercio, la ganadería, la producción artesanal, la pesca y sobre todo la producción agrícola, sí, gracias a quién, a los campesinos que trabajaban, los latifundios. El grande aporte o beneficio que pudiéramos decir Porfirio Díaz trajo a nuestro país fue el ferrocarril. Eso también ayudó a que nuestro país se desarrollara de manera económica y creciera de manera también económica. Facilitaba la transportación de productos, de minerales, de ganado, transporte de personal. Podríamos decir que fue de las cosas, de las pocas cosas buenas que nos dejaron esos 30 años de dictadura.
Y finalmente, pues tenemos, perdón, esta ya la vimos. Vamos a terminar el día de hoy con esta línea del tiempo y la próxima semana abarcamos otros pocos temas, que sería el maximato, por ejemplo, la expropiación petrolera. Después del porfiriato tenemos la Revolución Mexicana, 1910, 1929, inicia con la promulgación del Plan de San Luis y del levantamiento en armas contra la dictadura porfirista. Finaliza con el asesinato de Álvaro Obregón, el fin de la Guerra Cristera y la creación del PNR e inicio del Maximato. Para algunos autores, el México postrevolucionario es un periodo que inicia en 1920 con la presidencia de Álvaro Obregón, pero pues no hay un consenso general en el fin de la revolución. Particularmente se cree que fue un proceso entre 1928 y 1929 con el fin de los conflictos armados y la institucionalización de la revolución. No obstante, en años posteriores México padeció los estragos revolucionarios y es hasta 1946 que, digamos, toda la secuela revolucionaria desaparece para marcar el inicio de una estabilidad y crecimiento económico en nuestro país. El México contemporáneo lo podemos contemplar entonces de 1929 hasta la actualidad, que es en la época en la que vivimos y que inició con el fin de la etapa armada de la revolución y comprende hasta nuestros días. Ese es, digamos, a grandes rasgos, la historia de México. Aquí hay un periodo que nos marca, dice, el inicio del maximato. Este periodo se da de 1928 a 1934 aproximadamente. Bueno, no aproximadamente, sino se dio de 1928 a 1934. El asesinato de Álvaro Obregón marcó el inicio de este periodo conocido como el Maximato, en donde Plutarco Elías Calles influenció en el gobierno por más de 3 administraciones, más su cuatrienio, por lo que fue llamado el jefe máximo de la revolución. Creó su partido, el PNR, Partido Nacional Revolucionario, durante el periodo de 1928 a 1934. En este periodo no hubo autoridad política más importante y con más poder que este personaje, Plutarco Elías Calles. Aquí hay otra imagen, por si gustan copiarla. Es el periodo en donde el jefe máximo de la revolución, Plutarco Elías Calles, controla la política del país por medio de 3 presidentes. ¿Quiénes fueron estos 3 presidentes? Estos estaban, pero el que realmente mandaba era Plutarco Elías Calles. De hecho, había una frase también conocida y decía así: ahí vive el presidente, cualquiera de estos 3. Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz, Abelardo L. Rodríguez. Ahí vive el presidente, pero el que manda vive enfrente. ¿Por qué? Porque el verdadero gobernante era Plutarco Elías Calles.
Terminando su cuatrienio, asumió la presidencia Emilio Portes Gil, presidente interino tras el asesinato de Álvaro Obregón de 1928 a 1930. Pascual Ortiz Rubio fue presidente de 1930 a 1932. Abelardo L. Rodríguez fue presidente interino de 1932 a 1934. A estos tres presidentes fue a quienes gobernó Plutarco Elías Calles. Ellos solamente estaban al frente, eran como los prestanombre, pero quien decía lo que se tenía que hacer, cómo se tenía que hacer, cómo, con cuánto o con quiénes, era Plutarco Elías Calles. Por eso la frase, el presidente vive, ahí vive el presidente, pero quien manda vive enfrente, refiriéndose a Plutarco Elías Calles, quien era el verdadero gobernante en este periodo, de 1928 a 1934, lo que se le conoció como el Maximato. En nuestra flecha de tiempo también nos hablan de guerras de 1939 al 45. Dicen que después del 45 es cuando se alcanza una estabilidad económica. ¿Qué acontecimiento hubo en el del 39 al 45? Tenemos la Segunda Guerra Mundial. Este va a ser algo también que vamos a ver en la próxima clase. Tenemos el programa Bracero con Manuel Ávila Camacho y periodo de Adolfo López Mateos. Cuestiones ya nada más generales que contemplan su examen. Pero por el día de hoy esto sería todo, compañeros. Yo les agradezco mucho la paciencia sobre todo y el tiempo prestado. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias.